cambios en la sociedad y situaciones que parecen confirmar, repita conmigo, la palabra que Jesús dejó acerca de los últimos tiempos. Pero debemos hoy comprender lo siguiente, hay algo muy importante. Jesús no habló de las señales, repita conmigo, no habló de las señales para que sus hijos o los hijos de Dios vivieran aterrorizados o con miedo. ¿Por qué cree que dejó esa información Jesús? Hermano, cada vez que yo veo este tipo de situaciones, este tipo de noticias, lo que dejó escrito el profeta Daniel, que en los últimos tiempos la ciencia iba a aumentar y la gente iba a andar de aquí para allá, y vemos los desastres naturales, y Jesús dio una señal que será como en los tiempos de Noé. Y hoy vemos, hay una característica muy importante en los tiempos de Noé. Vemos que en los tiempos de Noé no llovía como conocemos hoy tú y yo. Antes del diluvio llovía, dice la escritura, que salía un vapor de la tierra, subía y regaba todas las plantas. Por eso cuando Noé empezó a construir el arca, no le creían. Cuando él empezó a anunciar lo que Dios había dicho que iba a hacer, mucha gente no creyó. Incluso le dijeron: ¿cómo es posible que estés construyendo un barco ahí afuera de tu casa? No daban crédito de lo que estaba haciendo este Noé, hermano. ¿Sabe por qué Jesús dejó estas señales? Repita conmigo. Es para que estemos, vamos, dígale que tenga un lado, es para que estemos preparados. Y sé que muchas veces tú has escuchado esto. Por ejemplo, tienes un problema, ¿qué te dicen? Confía en Dios, ¿verdad? ¿Y está mal eso? Pero la persona que está en el problema dice: ¿cómo confío en Él en medio de esto? ¿Cómo puedo confiar en Él? Entrégale lo que te está doliendo, entrégale tus aflicciones, ¿cómo se las entrego? Yo quisiera entregárselas, pero no sé cómo. Ahora el pastor nos dice una y otra vez: prepárense porque el tiempo está cerca. ¿Cómo me puedo preparar? Pregunta honestamente hoy para toda la iglesia: ¿usted confía en Dios? ¿Sí? ¿Y entonces por qué se aflige cuando están las pruebas? ¿Usted sabe cómo prepararse para cuando Cristo venga? Mire, le voy a dar un ejemplo. Cuando yo en la escuela estaba en la selección de básquetbol, yo me tenía que preparar. ¿Cómo? Tenía yo que entraba yo iba al gimnasio, y aparte tenía que ir a los entrenamientos de la escuela, y aparte teníamos que practicar tiros de media, de larga distancia, como dirían por ahí, de 2, de 3, de cualquier ángulo de la cancha. ¿Sí estamos aquí? Yo tenía que prepararme físicamente para poder jugar. Y porque yo he tratado, le digo a mi hija, es algo que yo continuamente le digo: si tú aprendes la técnica en el deporte que a ti te guste, se te va a facilitar más. O sea, si yo aprendo la técnica para poder tirar los tiros libres, los tiros esquinados, los tiros de 3 y de 2, de cualquier ángulo, si yo lo practico, voy a ser experto en eso. ¿Cuántos decimos amén? Porque hay jugadores que resaltan más que otros, hermano. Porque esos que resaltan, aparte de que tienen el don, son personas disciplinadas que todo el tiempo no se conforman solamente con entrenar las horas que tienen que entrenar, sino que de manera continua se quedan un tiempo más para perfeccionar su técnica. Ahora, como hijos de Dios,
¿cómo nos tendríamos que preparar? Porque aquí hay una clave que Jesús dice en Mateo 24: no os turbéis o no alarméis. Y cuando Él dice que no te alarmes o no te turbes, ¿me ayudas con las diapositivas, por favor, hija? Por ejemplo, ahora el eclipse. Y muchos, no, es que ya es el fin. El sexto sello dice que el sol se vestirá de silicio. Entonces significa que ya se abrieron los 5 sellos anteriores. ¿Sí está aquí? Entonces, ¿se abrieron o no se abrieron? ¿Sí? Pregunta: ¿dónde está el anticristo? Porque hasta que se abra el 5.º sello se presentará el anticristo. Algunos dicen que cuando se abre el 1.er sello, pero esto ya lo hemos estudiado. El 1.er sello ya se abrió desde hace mucho tiempo, diciendo que muchos vendrán en mi nombre, diciendo: aquí está el Cristo. ¿Cuántos anticristos se han levantado? Muchos le pusieron a Hitler como un anticristo, otros pusieron a Nerón como un anticristo. Hay muchos que se han levantado. El 2.º sello habla de las guerras y rumores de guerras, todo lo que vemos hoy día. Pero la desventaja, o lo que vemos hoy, es que muchos de estos sellos, hermano, o muchos de estos acontecimientos están pasando todos al mismo tiempo. Hoy es de rumores de guerra, lo que leamos ahorita, terremotos, enfermedades. ¿Estamos escuchando eso en estos últimos tiempos? Y todo está pasando en el último tiempo, en estos últimos tiempos. Pero Jesús te dice: no te alarméis, o sea, no se turbe vuestro corazón, porque es necesario que todo esto acontezca. La palabra turbar viene del griego toreo, que significa gritar de terror, estar alborotado o con miedo turbulento. O sea, un miedo, un terror que dices no. Por ejemplo, hay gente que empieza a escuchar: y es que si tú sales, hoy se están robando a las jovencitas y a los jovencitos, y no salgas porque, no, hombre, la inseguridad está, hermano. Mire, yo sé que las condiciones en el país no son las mejores, pero hay una realidad. Un hijo de Dios tiene algo especial. Repita conmigo: un hijo de Dios tiene algo especial. ¿Sabes? No lo digo yo, lo dice la Escritura, que el Espíritu Santo ya puso un sello sobre tu vida, donde dice ese sello que le perteneces a Dios y que eres de Dios. ¿Cierto? ¿Tú lo crees? Entonces, hermano, lo que te quiero dar a entender es que tú no puedes andar por la vida y por el mundo viviendo con tanto temor y con tanto miedo por tantas inseguridades que podamos hoy vivir. Tenemos que aprender a confiar en el Señor. Por eso Él te dice: no os turbéis o no alarméis. ¿Me pones la siguiente, por favor, hija? Turbéis viene del verbo turbar, que significa asustarse. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Porque se asustaron cuando vieron a los gigantes en la tierra prometida. Porque 10 de ellos se asustaron y tuvieron miedo. Dígale que tiene un lado: ¿sabías que el miedo se contagia? ¿Sí sabías o no? ¿Qué pasó en el tiempo de la pandemia? ¿Sabes qué fue lo primero que provocaron? Miedo. Y usted investigue.
El miedo, hermano, está comprobado que el miedo baja las defensas de una persona. ¿Por qué Jesús nos habrá advertido que no nos alarmemos? O sea, que no nos asustemos, que no se perturbe vuestro corazón o que no perdamos la paz mental ante las noticias difíciles. Porque a mí me encantaría decirle, hermano, que ya no va a haber situaciones difíciles. Me encantaría poderle decir que las cosas van a mejorar. Me encantaría poderle decir que las cosas van a ir mejor. Al contrario, hermano, las cosas van a ir empeorando. La violencia se va a generalizar aún más en muchas partes del mundo. La maldad, que dice, el amor de muchos se enfriará y la maldad se multiplicará. ¿Estamos viendo hoy esa maldad multiplicada, sí o no? Pero aún a pesar de eso, Jesús nos dice que no se turbe vuestro corazón, que no te alarmes, que no te asustes, que no pierdas la paz mental, ni la paz en tu corazón. Que aprendamos en este tiempo, de verdad, hermano, a confiar en Dios. En lo que Jesús nos está diciendo nos está avisando que va a haber conflictos y rumores de guerra, pero les pide calma, porque repita conmigo, porque son parte del proceso final. O sea, hermano, al contrario, todo esto que vemos que hoy está pasando debería de traer paz a nuestro corazón, porque el tiempo de nuestra redención está cerca. O sea, ¿qué te quiero dar a entender? Que el tiempo se está acercando donde Jesús viene. Entonces la clave la pregunta sería bastante obvia, y se lo tengo que repetir hoy otra vez. ¿Está usted preparado? Porque hoy, hermano, por todo y por nada, la gente se asusta. Empiezan a viralizar algo hoy en las redes sociales. Si bien es verdad que a través hoy de las redes sociales podemos llegar a otros lugares compartiendo la palabra, también es verdad que se dan mensajes equivocados, erróneos, y donde se infunde el miedo, temor. Hermano, ¿qué hacen los medios de comunicación? Usted véalo. Yo nada más lo que alcanzo a escuchar en algunos: mataron a tantos acá, se agarraron a balazos por acá, asesinaron acá, se robaron acá. ¿Y cuándo dan buenas noticias? ¿Usted ha escuchado buenas noticias? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Y qué se provoca con eso? ¿Qué se provoca? Entonces ya no lo escuches. Si no estás sumando a tu vida, ya no escuches eso. Y luego más aquellos noticieros que cada media hora repiten lo mismo, y ahí estás, no, que se puso bien feo, ya no, allá no hay que ir. Hermano, la verdad es que en muchos estados del país no es lo mejor, y podríamos mencionar algunos solamente, pero no todo el país está así. Pero aquí Jesús es claro: no te perturbes, no te alarmes, que no haya miedo en tu corazón, que no te asustes, que no pierdas la paz, que aprendas a confiar que esto es parte del proceso final. Por eso Jesús dijo: es necesario que todo esto acontezca. O sea, es necesario. ¿Quieres señales más de las que has visto? ¿De verdad? ¿Por qué no mejor empiezas a sacudir ese miedo, esas inseguridades, y le entregas hoy verdaderamente a Cristo tu corazón? ¿Por qué no te pones a cuentas con Él de lo que tal vez, hermano, hemos hecho mal delante de sus ojos?
por si Él viene hoy o nos llama a su presencia. Cristo nos enseña, hermano, que podemos estar rodeados de incertidumbres, pero aún así tener paz. Repita conmigo, porque nuestra seguridad, vamos, nuestra seguridad no está en lo que ocurre allá afuera, sino en aquel que gobierna los cielos y que es soberano y que todo está bajo su control. Oh, hermano, yo le daría palmas al Señor, hermano, porque Él tiene el control de y sobre todas las cosas. Mire, solamente le voy a decir esto para que, espero que esto le anime. En el tiempo más complicado que va a haber, que es el tiempo de los 7 años de tribulación y gran tribulación, ni ahí el enemigo tiene control. Dios siempre está en control de todo. En cuanto la iglesia es arrebatada y se presenta el anticristo, en automático, así, Dios manda 2 testigos. Mire, no sé quiénes sean. Unos dirán Elías, otros, no, mire, quién sean. Lo único que puedo decirle hoy es el mensaje que van a estar diciendo día y noche, que Jesús es el Mesías, es el Cristo. Día y noche. ¿Qué significa? Que Dios está en control, que Dios sigue teniendo el control de las cosas. Ando en un tiempo donde va a haber caos. Y después de que ese evento ocurra, cuando el anticristo manda a cesar, que acaben los sacrificios y que pide la adoración para él, y va a mandar a poner la marca a todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, a todos. ¿Qué cree? Repita conmigo, Dios levantará 144,000 redimidos. Y aclaro, no son las que andan tocando las puertecitas. Son 144,000 redimidos de la nación de Israel. 12,000 por cada tribu. Son 12 tribus, 12,000 por 12, pues haga la suma o la multiplicación, son 144,000 sellados, que van a ser esparcidos por el mundo para llevar la palabra e ir por los últimos que tienen que añadirse para ser salvos. ¿Qué significa? Que Dios sigue en control. O sea, Dios siempre está en control. Entonces, si Él está en control de todo, ¿por qué turbáis vuestro corazón? Le estoy hablando de esta etapa que es la más complicada. Imagínese ahora, ¿usted cree que Dios no está en control? Pero Jesús dijo que es necesario que todo esto acontezca, porque esto nos sirve a nosotros, hermano, para saber que el tiempo cada día está más cerca. Pero tal vez hoy la pregunta no sería esa. Vuelvo a decirlo, ¿usted está preparado? Porque estas señales, hermano, deben fortalecer nuestra confianza en Dios. O sea, que nuestra confianza verdaderamente esté puesta en Dios. Perdóneme, hermano, a veces tú y yo ponemos la confianza en un gobierno, en una autoridad física, espiritual, o nuestra confianza en un negocio, en el trabajo, o hasta en mí mismo. Porque hoy han enseñado mucho eso. Ten confianza en ti mismo. No, yo tengo que tener confianza en Dios. ¿Qué dice Lucas 21:28? Lucas 21:28 dice: cuando estas cosas empiecen a suceder, ¿cuáles cosas? Las guerras, rumores de guerras, enfermedades, todo eso, terremotos, todo eso, ¿sale? Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza,
porque se acerca, ¿qué? Vuestra redención. Hermano, es aquí donde tú debes de tener esa confianza, decir, mi Cristo, mi Señor ya viene. No importa lo que pase a mi derecha, a mi izquierda, adelante, atrás. Yo, dice aquí, erguíos. ¿Y qué es erguíos? Que te pongas derechito, no así, hermano. ¿Cómo está, hermano? Bien, pastor, bien. ¿Usted le creería? Alguien que camina así todo. No, erguíos, levantar nuestra cabeza, porque se acerca vuestra redención. El tiempo de nuestra redención está cerca. Por eso, hermano, nuestra confianza debe estar puesta en Él. Entonces me encanta lo que Jesús expresa aquí: levantar su cabeza. En otras palabras, diga a la que tenga a un lado, no permitas, vamos, dígale, no permitas que el miedo te aplaste. No lo permitas. No lo permitas. Mira, hermano, la estrategia del enemigo siempre será infundir miedo, temor. Y es una de las herramientas preferidas. No miremos solo el problema, miremos a Dios que tiene el control de todo. Es cuando tenemos que mirar más a Dios, que Él tiene el control de y sobre todas las cosas. ¿Por qué sigues mirando a tu problema? ¿Por qué sigues mirando a tus problemas? ¿No crees que es tiempo que te levantes? ¿Qué dice aquí? Erguíos y levantar vuestra cabeza. Eso no es un síntoma de orgullo, de soberbia, no, hermano. Es un síntoma de que yo tengo que levantar mi cabeza para mirar al cielo, mirar a Cristo, porque de Él viene nuestro socorro, del que hizo los cielos y la tierra. ¿Cuántos dicen amén? Pero ¿qué pasa, hermano? El mundo, a ver las señales, puede reaccionar con desesperación, con ansiedad y con desesperanza. Bueno, en estas últimas etapas después de la pandemia, muchas personas han tenido ataques de ansiedad. Hoy a un joven, incluso adultos, si les quitas su celular o el internet, empieza un ataque, hermano, de ansiedad. No saben qué hacer. Bueno, a mí me encantó la etapa que yo viví de niño y de joven. Gracias a Dios no había dispositivos de esos. Podíamos salir a la calle a jugar con los de la misma edad. Ponías 2 piedras y a jugar fútbol, a jugar a las escondidillas, a cualquiera de esos. Hoy le preguntas a un joven, ¿sabes cuál es? ¿Qué es eso de las escondidillas? No, ni idea tienen. Pero los que nos tocó esa parte, hermano, qué padre fue. Y no se diga el día de Reyes. Los parques y las calles llenas de niños jugando, cada uno con lo poco mucho que nos trajeron. No hay niños aquí, ¿verdad? Bueno, es el bebé, ahorita todavía. Dígale, los Reyes Magos no existen. Pues no existen. Pero y ahí se te iba la ansiedad. Me dice mi hija, es que cómprame un, ¿cómo le llaman? Escucho, ¿cómo se llama esa cosa? Sara, ¿es escucho qué era? Que para la ansiedad. Luego les da más ansiedad porque ya no se aplasta bien. Luego, mira, te voy a dar el cinturón. Esa es una
buena técnica para que se te quite la ansiedad. Mire, fíjese, mi pequeña empezaba a tener algunos temitas así, y gracias a Dios, a través de las oraciones y el llevarla a que practique un deporte que a ella le gusta, ha mejorado mucho. ¿Qué nos enseña esto, hermano? Porque el mundo, cuando ve estas señales, les causa ansiedad. Ya viene la destrucción, ya viene el fin del mundo. ¿Qué es la idea que tiene la gente del fin del mundo? Que este mundo va a ser destruido, la tierra ¡pum!, va a explotar. No, hermano, eso no va a pasar así. Quítese eso de su corazón. Que viene la película esa de Armageddon, y ya nos dijeron que viene un asteroide de ese tamaño y que va a entrar y se acabó. No, hermano, tampoco va a pasar eso. Que aunque sí va a entrar un meteorito, sí habla la Biblia de eso, y que se llama Ajenjo, y que cuando caiga va a amargar las aguas dulces, las pocas que queden en ese tiempo. Sí, porque sí va a pasar. Pero dígale que tenga un lado, pero si tú confías en Dios y hoy alineas tu vida al caminar de Dios, tú ya no vas a estar aquí en ese tiempo, a menos que tengas programado quedarte. ¿Verdad que no? ¿O sí? No. Entonces, confiemos hoy en Dios. Pero hoy los hijos de Dios tenemos algo diferente. Sabemos que Dios sigue estando con nosotros. Sabemos que Dios está trabajando por amor a nosotros. Los acontecimientos que hoy pasan en el mundo no están fuera del control de Dios. Él sigue siendo, repita conmigo, Él sigue siendo soberano. ¿Qué es la soberanía? Que van a pasar las cosas tal y como Él las ha dicho que van a ocurrir. En México, nuestra soberanía, por ejemplo, está en riesgo. Yo también tengo que informarme un poquito de muchas otras cosas. Pero hay un vecino del norte junto con otros de Sudamérica que están haciendo un bloque y quieren de alguna manera intervenir en el país. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que orar para que eso no pase y para que se respete la soberanía de este país. Que ningún otro gobierno puede venirnos a decir aquí lo que tenemos que hacer. Amén. Entonces Dios es soberano. Y en esa soberanía Él va a cuidar a su pueblo, Él va a cuidar a sus hijos. Lo podemos ver con José en Egipto, cuando él fue vendido como esclavo, se acordará. Fue vendido por sus hermanos, fue acusado injustamente, llegó a la cárcel, pero al final pudo decir: vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. O sea, José entendió que detrás de todas esas circunstancias difíciles había un Dios que lo cuidó y lo guardó durante todo ese camino, para que al final fuera el instrumento en las manos de Dios, no solo para salvaguardar a la nación de Israel, sino que todo el mundo pudiera recibir una porción del alimento, porque usted recordará que vinieron 7 años de escasez alimentaria, pero hubo 7 años de abundancia, y es donde entra José. Manda a construir graneros y lo ponen a él al frente de todo. Él fue el segundo hombre más importante en Egipto, pero tuvo que vivir, repita conmigo, un proceso. Y a veces los procesos no nos gustan a muchos, pero son necesarios. Son necesarios. ¿Usted cree que a Dios le gusta verlo sufrir a usted? Pero es que lo que a veces no entendemos, hermanos, es que cuando Dios te mira, Nancy, mira todo el proceso en ti. Mira el pasado, el presente y lo que va a ser.
Pero para que eso se logre, va a depender que yo confíe en Él, que yo ponga toda mi confianza en Él, porque Él ya tiene el camino trazado para cada uno de nosotros. Él ya lo tiene, pero honestamente, ¿cuántos de nosotros queremos seguir caminando por donde queremos? Dios te dice por aquí y tú, no, por acá. No, hijo, por aquí. No, entonces ahora por acá. No, por aquí. Entonces, si te vas a la derecha, a la izquierda, vas a pasar procesos más dolorosos, pero eso no, Dios no te pasó por ahí. Tú tomaste esas decisiones. Y eso trae algo más delicado, que no estás confiando en Dios, que sigues confiando en tu sabiduría, que sigues confiando en tus fuerzas, que sigues confiando en los contactos que puedes tener, pero no en Dios. ¿Sí está aquí, iglesia? Cuando vemos crisis, deberías de preguntarte, o deja de preguntar más bien, ¿por qué Dios permitió esto? Porque a veces nos preguntamos, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios permitió el otro? ¿Y por qué no mejor preguntas así? Señor, ¿cómo quieres que yo responda? ¿Y cómo puedo glorificarte a ti en medio de esto? Oh, a ver de este lado. Ya deja de preguntar a Dios, ¿por qué estoy viviendo esto? ¿Por qué no mejor es, Señor, qué puedo hacer yo en medio de esto para que tu nombre sea glorificado? Para que tú puedas ser glorificado en medio de estas circunstancias. ¿Sabe? José fue alguien que aprendió eso. Él sabía. Por eso él guardó su corazón en todo momento. ¿O por qué fue encarcelado? Porque no quiso acceder a la seducción de la esposa de Potifar. Por eso fue encarcelado. Pero sin duda fue algo que Dios en su tiempo honró en José. Entonces, hermano, las señales que hoy podemos ver deben llevarnos a buscar más a Dios. Y una de ellas es congregándonos. Fortalecer nuestra fe, escuchando su palabra. Prepararnos espiritualmente, y ahorita vamos a ver cómo lo vamos a hacer. Anunciar el evangelio con más urgencia. Hoy más que nunca tenemos que evangelizar, tenemos que seguir trabajando. Qué bendición, hermano, que el Señor nos encuentre haciendo su voluntad, llevando su palabra, trabajando en la grey del Señor. Por eso, hermano, nuestra confianza debe estar en Dios y no en la estabilidad del mundo. Hoy el mundo ni siquiera tiene estabilidad. Mientras durante muchos años, hermano, en el mundo se promovió la globalización, y muchos decían, qué bueno que el mundo hoy esté globalizado, y qué bueno. Sí, qué bueno. Pues vean, hoy lo que está pasando en el Medio Oriente nos afecta aquí. Cualquier cosa que pase en cualquier parte del mundo nos afecta aquí. ¿Por qué? Porque México llegó un momento en que dejó de ser autosuficiente. Cuando en México, hermano, tenemos todos los recursos para ser potencia. Aquí hay agua, ¿cierto? Hay minerales, tenemos todos los climas, tenemos todos los frutos. Mira, hermano, en Canadá le dan un menú a alguien y le dicen, fruta exótica. Ay, deme un plato de fruta exótica. ¿Qué cree que le dieron? Mango y melón.
Esa es fruta exótica allá y aquí. Bueno, vas a San Luis, hermano, los mangos están cayendo, echándose a perder. Y no solo ahí, en muchos lugares. La fruta, bueno, ahí donde vive, ¿cómo está Felipe? Por ejemplo, ahí por donde vive Felipe, que es, bueno, donde es su familia, en Gutiérrez Zamora, en Veracruz, tú vas pasando y la gente te regala la fruta, porque se está echando a perder, hermano. Y en otros países, fruta exótica. No valoramos a veces lo que aquí tenemos. Mejor no digo algo que pensaba decir, mejor me lo guardo. Pero vayamos al Salmo 46, versos del 1 al 3. Por eso nuestra confianza debe estar puesta solo en Dios y no en una estabilidad que el mundo dice que te da. Hazme justicia, oh Dios, y defiende mi causa contra una nación impía. Líbrame del hombre engañoso e injusto, ya que tú eres el Dios de mi fortaleza. ¿Por qué me has rechazado? Porque ando sombrío por la opresión del enemigo. Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen, que me lleven a tu santo monte y a tus moradas. Mire lo que está clamando el salmista, porque hoy sin duda, hermano, hoy estamos viviendo en un mundo donde a lo bueno le llama malo y a lo malo bueno. Hoy vemos que hay tanta confusión hoy en las personas. El Salmo, si te das cuenta, no dice que no habrá problemas. Más bien dice, no temeremos aunque hubiera problemas, porque sé que tú estás conmigo. ¿Cierto o no? Yo lo puedo ver en mi trabajo, hermano, cuando vemos que hay cambios de administraciones, van, vienen, y hay gente que se siente mal y se pone con mucho miedo. ¿Y qué va a pasar? Porque es gente, hermano, muchos de ellos, primero, no conocen a Dios. Segunda, porque no han querido siquiera aprender a hacer bien su trabajo, sino dependen, usted sabe, de estar. Y eso se da mucho en las áreas de gobierno. Cuando tú sabes y tú haces bien tu trabajo, no importa quién venga. Y si te ponen a hacer algo diferente, gloria a Dios, porque vas a aprender otra cosa. Y no pasa nada. Si estás aquí. La diferencia entonces, hermano, entre el creyente y el que no conoce a Dios, no es que uno enfrenta dificultades y el otro no. Ambos van a pasar por pruebas. La diferencia está en dónde está apoyada hoy tu vida. ¿Dónde estás apoyando tu vida? ¿Dónde estás poniendo hoy tu corazón? ¿Dónde lo estás poniendo? ¿En Dios? ¿En las circunstancias? ¿En los problemas? Pero recuerda, Jesús te dice, no te alarmes ni tengas miedo por lo que vas a escuchar. Por eso el Señor nos dejó estas señales, pero es con la intención de que nos preparemos. Y nos enseña Jesús en Mateo 7, 24, 25 sobre dos hombres. Por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone ¿en qué? En práctica, será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó, porque había sido fundada sobre la roca. Pero la casa que sí se cayó es porque estaba fundada sobre la arena.
¿Dónde has puesto hoy tu confianza? Escucha, si la has puesto en este mundo, si la has puesto en un negocio, si la has puesto en un trabajo, no funciona así. Tienes que ponerla en la roca, y esta roca es Cristo. Es esa piedra angular que fue desechada por los edificadores. Esa piedra que fue desechada es ahí donde tú y yo tenemos que poner toda nuestra confianza. Pedro, cuando caminó sobre las aguas, es porque confió en Jesús, y caminó mientras mantuvo los ojos puestos ¿en quién? Pero una vez que él apartó la mirada, se empezó a hundir. Y muchos de nosotros, hermano, por diferentes circunstancias, hemos apartado la mirada. Y cuando la apartas, te pones en riesgo. Cuando la apartas, lo que te está afligiendo vas a sentir que te asfixia. Por eso, hermano, hoy tenemos que aprender a confiar en Dios. La tormenta no cambió. Lo que cambió fue la mirada. O sea, si tú piensas que los problemas que hoy se viven van a cambiar, eso no va a pasar. Lo que tenemos que cambiar es nuestra mirada. Dejar de ver los problemas y empezar a ver a Cristo. Tienes que empezar a ver a Cristo. Ya no veas lo que te rodea. Ve a Cristo. Míralo a Él solamente. Ni siquiera mires a la hermana, a mí, a la pastora. No, tú mira a Cristo siempre. Ya dejemos de mirar las circunstancias que nos están rodeando, porque seguimos mirando las circunstancias y estamos dejando de mirar a Cristo. Por eso a veces nos sentimos así, decepcionados, desanimados, con ganas de ya no seguir, porque hemos apartado la mirada de Cristo y estamos solo viendo las circunstancias. Y me encantaría decirte, como lo dije en la introducción, me encantaría decirte que las cosas van a cambiar, hermano. De verdad no tienes idea cómo me encantaría decirte. Pero si yo te digo eso, te voy a engañar. Y es lo que menos deseo. Yo te tengo que decir la verdad. Y te tengo que decir que las cosas ya no van a mejorar. Las cosas van a venir cada día de mal en peor. Por ejemplo, le decía a mis hermanos, investigando un poquito, y lo puede investigar usted, está documentado. Ponga atención en lo que le voy a decir, si quiere anótelo para que lo investigue. Vea el convenio o el acuerdo que se firmó entre el Papa León XIV y el líder de los musulmanes en Argelia. Estamos siendo testigos del nacimiento del ecumenismo en el mundo, y donde se quemaron más de 20 iglesias cristianas en ese país en ese tiempo. Y esto fue en 2026, antes de que el mundial iniciara, antes del mundial de fútbol. Las tormentas no van a cambiar. Lo que yo tengo que cambiar es mi mirada, ponerla ahora en Cristo. Y muchas veces perdemos la paz porque miramos más las noticias más que la palabra. Si te das cuenta, no te estoy diciendo que no veas noticias, ve menos y escucha y estudia más la palabra. Los problemas, ¿por qué ves más los problemas en lugar de las promesas que Dios te da? ¿Por qué se te olvidan las promesas? Porque estamos acostumbrados que las promesas, ¿qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa cuando alguien te promete algo? No cumple. ¿Qué pasa con nuestros políticos?
¿Prometen? ¿Sí está aquí? Pero aquí te estoy hablando de las promesas de Dios, que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿Por qué no recuerdas las promesas que te ha dado? Empieza a anotarlas. En la Biblia vas a encontrar más de 2000 promesas ahí para nosotros. ¿Por qué no las tomas? Tal vez ni siquiera sabes que hay promesas para ti porque ni siquiera te has preocupado de leer la Biblia, de estudiarla. Empieza a estudiarla, empieza a leerla y te vas a dar cuenta de tantas promesas que Él te da. Pero hoy ves los problemas en lugar de ver las promesas. Hoy ves el tamaño de la tormenta, pero dejas de ver el poder de Dios en tu vida. Porque has dejado de orar por las personas. Porque has dejado de hacer lo que tal vez antes hacías para Dios. Tú puedes pensar, pero es que en mi situación, pastor, yo puedo obrar, puedo. Es que ese es el problema, que no eres tú, es Dios que lo va a hacer a través de ti. No eres tú, es Dios. Mire, en una etapa bien complicada en mi vida, no había finanzas, no había familia, no había nada, lo había perdido todo. Pero sabe, yo había puesto y no había dejado de mirar a Jesús, y yo seguí caminando, y cada vez que tenía la oportunidad de compartir la palabra con alguien, yo la compartía. El enemigo es lo que te quiere hacer pensar. ¿Cómo tú le vas a hablar de Cristo a alguien? Mira, ¿cómo le puedes hablar a alguien de que Dios suple tus necesidades cuando a veces no tienes ni para comer? ¿Sabe, hermano? Yo le voy a confesar algo, y es la primera vez que creo lo voy a hacer. Hubo una etapa en mi vida, esta que le estoy hablando, donde yo tenía que ir a comer a los comedores comunitarios, que en ese tiempo creo que costaba 11 pesos la comida. Y tenía que aprovechar, hermano, porque era lo único que podía hacer. Y a veces era la única comida que podía yo hacer en el día. Pero ¿sabe? Nunca dejé de hablarle de Cristo a las personas, porque sé que Él a mí me prometió algo. Y hoy muchas de esas promesas, hoy las puedo ver cumplidas. Faltan otras, y voy a luchar para que se cumplan, porque Él me las prometió. Pero yo tuve que aprender, hermano, a caminar en medio de todo, sabiendo que Dios está conmigo. Hermano, yo perdí casa, perdí familia, perdí coches, lo perdí todo. Todo lo perdí. Y sí, fue por mi culpa, fue por mi soberbia, fue por mi altivez. Y cualquiera podría pensar, ya no hay esperanza, y tal vez sí, pero Dios tenía otros planes. Dios siempre tiene otros planes. Y para mí hubiera sido más sencillo, que, hermano, la verdad, tirar la toalla. Mire, hermano, te lo voy a decir ahorita con todo mi corazón. Yo podría decirles, hermanos, este es el último aniversario que celebramos. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí, hermano. Eso es si yo estuviera viendo las circunstancias. Pero yo estoy viendo a Cristo. Y al contrario, en lugar de ver que falta apoyo, mejor veo a los que están apoyando. Pero no dejo de mirar a Cristo. Porque mira, hermano, honestamente, a ver, humanamente, vamos a hablar. Vamos a quitarnos un momento el vestido espiritual, ¿le parece? ¿Sí? ¿Me lo permite un momento? ¿Sí? Mire,
¿Qué necesidad tengo, hermano, de venir desde Tecámac a Ciudad Neza? ¿Qué necesidad tengo, hermano, de rentar un lugar con todos los problemas que se pueden generar? Honestamente, humanamente, ¿qué necesidad tengo yo, hermano? Pudiendo, hermano, ahí de mi casa hasta una iglesia me queda caminando. Puedo llegar, congregarme como varios de ustedes, termina el servicio, pastor, pues muchas gracias por la palabra, ofrendo, diezmo porque entiendo que es importante y me retiro. ¿Qué necesidad tengo? Humana, le dije que me iba a quitar el vestido espiritual. Pues ninguno, hermano, la verdad. Luego, hermanos, tenemos que hacer cosas y gracias por el trabajo que algunos de ustedes hacen. Pero ahora me pongo el vestido espiritual porque he entendido el llamado que Dios me ha dado. Y Él fue claro y me dijo: Neza, ¿sí está comprendiendo lo que le estoy diciendo? Porque le dije: déjeme quitarme el vestido espiritual, porque humanamente pues puede ver uno todo eso y la verdad es que pues ni ganas dan, ¿está de acuerdo? Pero espiritualmente yo entiendo por qué estoy aquí, entiendo por qué lo hago, entiendo el trasfondo espiritual de todo lo que hoy Dios permite que sigamos haciendo. Y si es necesario vivir este proceso, mire, no es grato, hermano, pero si es necesario, amén. Si está aquí, pero porque yo he creído en las promesas y dejo de ver los problemas. Yo he creído en lo que Él me ha prometido. Entonces aquí donde aplica lo que muchas veces le he dicho: hoy ya no preguntes qué tan grande es mi problema, sino hoy dile a tu problema lo grande que es tu Dios. Hoy dile ese problema, se llame como se llame, materiales, de temas financieros, materiales, de familia, de salud, de lo que sea. Dile a ese problema lo grande que es tu Dios, en el cual tú hoy confías. Por eso, hermano, las señales hoy deben llevarnos a una vida de preparación espiritual. Y es aquí donde hoy yo me quiero centrar un poquito más. Porque muchas veces yo aquí mismo le he dicho: prepárese, y creo que le he dado muchas herramientas para que usted lo haga. Ya si usted no lo hace, eso ya es un tema muy personal. Porque yo no me conformo con decirle: confía en Dios, prepárate. Sí, pero ¿cómo le hago para prepararme? ¿Cómo le hago para confiar en Dios? Ok. ¿Qué dice Mateo 24:42? Después de que Jesús da todas esas señales y demás, ¿qué dice? Mateo 24:42. Por tanto, velad, porque no sabéis en qué día vuestro Señor viene. Y esa pura palabrita, velad, significa, hermano, que si pudiéramos ni siquiera dormir, estar despiertos todo el día, atentos, porque en cualquier momento Cristo viene. ¿Sí está aquí? Entonces Jesús no solamente habló de reconocer las señales, repita conmigo, habló de estar preparados, que tenemos que prepararnos. Así que diga al que tengo a un lado: te tienes que preparar. O a ver, cuando usted prepara
la cena de Año Nuevo. ¿A quién le gusta, por ejemplo, el pavo? La pierna, un buen lomo. Lo tienes que preparar, ¿estás de acuerdo? Lo metes, ya lo empiezas a inyectar, le untas ahí un buen de cosas, según lo que vayas a preparar. A mí me encanta preparar pavo en esas fechas. Preparo el relleno con carne molida, con acitrón, con pasitas, con nueces, y bien lleno. Y con juguito de naranja para que se toste bien ahí de arribita. Y bien inyectado de jugo de naranja, vino blanco, para que quede bien jugoso. Y los que aquí de casa saben que hemos traído. Y me encanta, hermano. Pero aquí Jesús habló de que también nos tenemos que preparar. Hay personas que conocen las profecías, pero no tienen una relación cercana con Dios. Por lo tanto, no están preparados. Porque la preparación espiritual consiste únicamente, no consiste en saber que Cristo viene. Consiste, repita conmigo, en vivir como alguien que está esperando su regreso. Yo te quisiera preguntar y que te hagas un examen, un autoexamen. ¿Te estás preparando para cuando Cristo regrese? Porque Él lo prometió y sin duda va a pasar. Más allá de las posturas que hay, hermano, porque no me quiero centrar ahí. Hay posturas, ya se los he enseñado, antes, en medio y después de la tribulación. Pero en la que usted me diga, ¿se está preparando? Primero, ¿cómo te vas a preparar? Punto número 1. Mantén una vida de oración. Jesús dijo en Lucas 21:36. ¿Me ayudas, por favor, hija? Lucas 21:36. Velad, mas velad en todo tiempo, orando, para que tengáis fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder, todo lo que hoy vemos, y podéis estar en pie delante del Hijo del Hombre. ¿Sí estamos aquí? Esto es, hermano, entender que la oración es una relación. Repita conmigo, la oración es una relación, no es una obligación. Ay, me tengo que conectar el sábado a las 9, ni modo. Pues ya nada más me toca y me desconecto, como, ay, se me fue el internet. Ay, esto ya me toca dar tema, pues ni modo, lo doy. No, hermano, orar es una relación. Cuando tú te empiezas a relacionar con Dios, porque no nada más es orar por orar. Que entendamos, hermano, que el orar es cuando yo empiezo a relacionarme con Dios, empiezo a tener un diálogo con Dios. Escuchaste bien, un diálogo, no un monólogo, porque hemos hecho de la oración un monólogo, donde a veces nada más yo hablo y Dios ni siquiera le doy la oportunidad de que Él hable. Por eso dentro de la oración, y lo vamos a ver, tiene que haber un momento de silencio para que Dios me conteste. Y se lo digo porque conocí gente que decía, no, pastor, yo me la pasé orando mediodía. ¡Wow! ¿En serio? ¿Y qué le dijo Dios? ¿Y sabe qué fue lo más triste? ¿Y sabe qué fue lo más triste? Que no dijo nada.
¿Por qué, hermano? Porque entonces se convirtió en un monólogo. Cuando tú ves, cuando Abraham habla, Dios contesta. Moisés hablaba o preguntaba y Dios contestaba. Daniel oró y el ángel iba inmediatamente con la respuesta. ¿Sí estamos aquí? Establecer un tiempo de oración diario, hermano. Yo no te voy a decir en qué horario, tú sabrás tus horarios, en la mañana, en la tarde, en la noche, no lo sé. Por lo menos Daniel oraba 3 veces al día. O sea, Daniel tenía una relación con Dios, al grado de cuando estuvo en riesgo su vida, porque el rey Nabucodonosor había mandado matar a todos los sabios en ese tiempo, porque imagínense qué tremendo desafío, ¿verdad? Que llegue el rey y que les diga, imagínense que llega el pastor y que les diga, a ver, hermanos, ¿qué soñé? Y ahora dígame, interprétame lo que soñé. Ah, ¿no saben? Cuellos a todos. Fue lo que hizo el rey Nabucodonosor. A ver, díganme qué soñé. Entonces Daniel, al conocer la noticia, inmediatamente se metió en oración. Y conocemos que no solo Dios le reveló lo que Nabucodonosor había soñado, sino que le reveló el sueño. Tenemos que aprender, hermano, a establecer un tiempo de oración diario. Y escuche, por favor, y dígale fuerte al que tenga a un lado, orar aunque no tengas ganas. Ay, no, es que no tengo ganas, pastor. Orar aunque no tengas ganas. Porque a veces sí, hermano, el cuerpo se cansa, yo lo sé. Pero es empezar a practicar esa vida de oración. Porque la oración, hermano, es una comunión continua con Él. Tienes que comenzar la oración con adoración y dando gracias. Si te das cuenta, hermano, muchos queremos llegar y postrarnos y orar. ¿Por qué no empiezas a poner cantos y empiezas a adorar a Dios? Eso te ayuda a que el ambiente espiritual se empiece a preparar. ¿Por qué crees que un servicio empieza con alabanza? Bueno, una oración y alabanza. Porque se prepara el ambiente para la palabra. Entonces, si tú en tu casa empiezas a practicar un momento de adoración, de adorar y cantarle a Dios, y después oras, vas a ver que las cosas pueden empezar a cambiar y tú ya te estás empezando a preparar para eso. Dentro de este tiempo, confiesa tus pecados. ¿No? ¿O sí? Confesemos nuestros pecados. También presentemos nuestras necesidades delante de Dios. Y aquí viene algo importante, hermano, en la oración. Un momento tienes que guardar silencio. Algo que le puede funcionar. Hoy aproveche la tecnología, usted puede entrar a estas plataformas que hay. Escuche música instrumental para orar. Eso prepara el ambiente. Y en un momento usted guarda silencio y usted va a ver cómo Dios le va a hablar a su espíritu. Es más, hermano, todo el tiempo Dios nos está hablando. El problema es que no escuchamos porque estamos en otra frecuencia. Es como, mire, venía platicando con mi esposa cuando veníamos para acá. ¿Por qué hay tantos accidentes en la vía pública? Porque hoy peatones, conductores, motociclistas, ciclistas, hermano, celular y
Iban en su mundito, hermano. Los atropellan, pasan los accidentes porque van en otra frecuencia. Tú tienes que quitar todos esos distractores para que solo te puedas conectar con Dios. Si estamos aquí. Y entonces que tengas un tiempo, hermano, que tú puedas guardar un poco de silencio para que puedas ver cómo Dios habla a tu espíritu. Y tal vez, y solo tal vez, porque Dios también habla y puedes escuchar su voz audible. Pero la mayoría de las veces Dios habla a tu espíritu porque Él es espíritu. Y te va a decir lo que Él quiere hacer. Y aquí podemos dar infinidad de ejemplos de aquí mismo de la iglesia. Y por favor, no abandones la oración si no escuchas la respuesta de Dios. Muchos, no, es que ya llevo orando una semana por esto y Dios no me contesta. Tienes que ser como esa mujer viuda que todos los días estaba ahí con el juez, y dice la Biblia que ese juez era injusto, pero esa mujer todos los días, hazme justicia, hazme justicia. Llegó un momento que, ¿sabes qué? Dale a esa mujer lo que quiere, porque ya no la aguanto. Dios jamás va a decir eso de ti, porque Él te ama, porque a Él le gusta que tú le hables. A Él le gusta cuando tú y yo nos acercamos. Mira, Él ya conoce tus necesidades, pero Él quiere que tú se las digas. Es como cuando viene mi hija, oye papá, ¿cómo hace rato? Mire, para ella es bien normal, papá, ¿me das para un agua? Papá, ¿me das para esto? Papá, ¿me das para esto? ¿Me da para? Si uno siendo injusto, hermano, le da a sus hijos lo que piden. Nosotros somos injustos, ¿está de acuerdo? Y aún así a nuestros hijos les damos lo que nos piden. ¿Tú te imaginas Él que te ama con un amor que no lo podemos medir siquiera? No abandones la oración. No, es que eso me desanima, que no. Pero como a otros sí. Usted persista en la oración. Orar sin cesar. Y oremos en comunidad, como iglesia, porque la oración nos mantiene conectados a Dios y nos da las fuerzas para enfrentar tiempos difíciles. ¿Escuchó esto? Lo reitero, la oración nos mantiene conectados con Dios y nos da fuerza para enfrentar tiempos difíciles. Muchos nada más oran cuando son tiempos difíciles, pero si tú mantienes una vida de oración, cuando vengan esos tiempos, tú vas a estar fuerte para cuando vengan, porque has aprendido a cultivar una vida de oración. Entonces es una manera de prepararte. Segundo punto, permaneciendo en la palabra. Es permanecer en su palabra. Salmo 119, verso 105 dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Su palabra es lumbrera a mis pies y lámpara en mi camino. O sea que a donde yo va es 115, 105, hija. Verso 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino. Porque debemos amar la palabra, amarla. Por ejemplo, ¿dónde está tu Biblia? Sebas, ¿tu Biblia? ¿Sus Biblias? ¿Qué?
No le pregunté celular, Biblia. Biblia. ¿Y está usada? Hay que usarla. Porque lámpara es a mis pies tu palabra. O sea, es algo que me va a alumbrar en el camino, en este tiempo. Por eso debemos amar la palabra. Debemos leer y meditarla. No solo es leer por leer, meditarla. Como mire, hace rato podríamos detenernos en cada palabra, hermano, y ahorita nada más, no os turbéis. Estamos ahí. O sea, que no se alarme tu corazón, que no pierdas tu paz mental ni de tu corazón. Ahí nos estacionamos en esa palabra. ¿Y cómo prepararme para que entonces yo no me turbe? ¿Cómo prepararme para que yo no caiga en miedo, en terror? Escucharla con un corazón dispuesto. Que vengas con un corazón dispuesto. No, ay. ¿Cómo está tu corazón dispuesto? Esto es fundamental. Obedecer y vivir la palabra. ¿Estás obedeciendo y viviendo la palabra? Pero podríamos decir esto, a lo mejor no la obedezco porque no la conozco. Y yo no puedo vivir algo que ni siquiera conozco. Por eso empieza, alguna vez los que estamos aquí, yo empecé como muchos de ustedes, sin saber abrir una Biblia, sin conocer los 66 libros que hay en la Biblia, ni mucho menos saber cuántos libros hay en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, mucho menos saber que en el Antiguo Testamento se escribió en hebreo, en arameo y el Nuevo Testamento en griego y algunas porciones en arameo. Nada de eso sabía. Hoy lo poco que sé, trato de vivirlo. Hoy lo que Dios te hable, trata de vivirlo hoy. Oh, ok, Dios hoy me habló que me tengo que preparar para que entonces no haya en mí miedo, temor, inseguridades y angustias y demás. Entonces tengo que empezar a cultivar una vida de oración. Tengo que empezar a amar la palabra, a vivir la palabra, a obedecer la palabra, guardar la palabra en mi corazón. ¿Y por qué es importante guardarla? Porque nadie te la va a poder quitar de aquí. ¿Qué tal si llega un gobierno y te quita las Biblias? Cierra iglesias. Hay gobiernos que lo están haciendo. Hay gobiernos que están quemando iglesias. Aquí mismo en México hay lugares donde hermanos de otras comunidades, en ciertos pueblos, los están corriendo de ahí, les están quemando sus iglesias, sus casas, los corren. Pero si tú tienes la palabra en tu corazón, hermano, nadie te la puede quitar de ahí. Nadie. Nos podrán quitar la vida, pero no la palabra. Y como decía Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y permanecer en la palabra aún en medio de la prueba. ¿Sabe cuánta gente he visto que abandona la iglesia? O peor aún, abandona a Dios. Olvídese de la iglesia, porque de la iglesia se puede ir porque no le gusta cómo predica el pastor, porque no les gusta la alabanza, lo que usted guste y mande, hermano. Pero la gente abandona a Dios. Yo le he dicho aquí, cuando hay gente que tal vez se va de la iglesia porque Dios le habló, porque siempre es el argumento, es que Dios me habló y me voy a otra iglesia.
Ok, yo ya sé lo que es eso, pero lo vuelvo a decir hoy otra vez. Si Dios te mueve es porque Él quiere que donde estás espiritualmente haya un crecimiento. Pero si tú te mueves nada más porque tú quisiste y en lugar de seguir avanzando vas hacia abajo y peor aún te vas al mundo, entonces no fue Dios quien te movió, perdóname. Y muchas veces Dios te trae, pero muchas veces te resistes a los cambios. Porque hermano. Bueno, ahorita le puedo decir a Germán, ¿qué tal el cambio de casa? Santo Dios, salieron cosas que decías, y esto a poco lo guardé. Y salen un buen de cosas que dices, mejor esto ya a la basura, y hasta te sirve, ¿no? Para ahí depurar. Pero hasta hasta un cambio de casa causa conflictos. Un cambio de trabajo. Casi todos le tenemos miedo a los cambios. Viene un cambio de gobierno, vienen cosas. ¿Cierto o no? Pero permanecer en la palabra aún en medio de todo esto, hermano. Y que la palabra produzca frutos. O sea, nosotros a través de la palabra debe de haber un fruto. ¿Qué fruto estás dando? ¿Es agradable? ¿Es perfecto? ¿O apenas tal vez estás empezando a echar raíces? Porque también se vale, hermano. Porque tal vez alguien apenas está echando raíces. Hablar la palabra, hablarla, evangelizar otra vez. Mira, hermano, hay algo que es bien hermoso cuando tú puedes tomar la palabra y puedes orar a través de la misma palabra. Que tomes versículos y que tú puedas. Es ahí donde me encanta la Biblia arcoíris, porque tú puedes empezar a orar de algún tema en específico y tomas puros versículos de ese color y empiezas a orar. Esa es otra manera de poder orar y es bien hermoso así. Y sobre todo en tiempos de confusión como hoy se está viviendo, la palabra de Dios es nuestra guía. Por eso, como dice, que lámpara es a mis pies su palabra. Y hoy en un mundo de confusión, la palabra siempre va a ser mi guía. Mira, hermano, solo 3 puntitos, porque pude haber puesto muchos más, pero con 3 son suficientes. ¿Se quiere seguir preparando? ¿Vamos bien? ¿Va a empezar a cultivar una vida de oración? ¿Va a aprender a amar la palabra? Ok. Ahora, y esta tampoco es menos importante, viviendo en santidad. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16. Y Dios nos llama a ser santos en nuestra manera de vivir, sino que así como aquel que nos llamó es santo, así también sed vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Cuando hablamos de santidad, recuerde siempre esto: la santidad es que somos apartados para Dios. O sea, el ser santo no es lo que conocemos en la iglesia tradicional, sino es ser apartados para Dios. Ahora yo le sirvo y me debo a Él. Y Dios me apartó para ser su hijo. Dios me apartó para ser de Él. Y aquí me dice, sed santo porque el que os llamó es santo. Entonces, por eso, hermano, lo primero que tengo que hacer es que yo debo de reconocer en mi corazón que yo le pertenezco a Dios, que soy de su propiedad, que yo soy santo porque Él me hizo santo, porque Él me apartó para ser su hijo.
¿Cuántos decimos amén? Otra manera de vivir en santidad es viviendo en obediencia a su palabra. Otra vez. Guardando nuestro corazón también. Proverbios dice, ¿verdad? Por sobre toda cosa guardada, guarda tú. ¿Y de qué lo tienes que guardar? De lo que miras, de lo que escuchas, de lo que hablas, por donde estás caminando. Y es que no me quisiera detener ahí, hermano, pero ¿cuántas veces tú y yo miramos, escuchamos, tocamos cosas que no debemos hacer? Guarda tu corazón, apartándote del pecado. Si huyera un alcohólico, un drogadicto, ya no más. Y eso te lleva, hermano, a que ya no te juntes con determinadas personas. O sea, a ver, si Dios me rescató del alcoholismo, ¿cómo me voy a ir con las personas o con los conocidos con los cuales yo me emborrachaba? ¿Qué va a pasar? Pues corro el riesgo de volver a caer. Entonces yo tengo que apartarme de eso, porque Dios me apartó para algo. Hoy entiendo que Él me apartó para Él, para su servicio, para amarlo, para glorificarlo, para servirle a Él y servirle a ustedes. ¿Cómo puedo vivir en santidad? Manteniendo una vida de oración. Porque eso es lo que me va a ayudar, hermano, a mantenerme fiel a Dios. Hay algo que tenemos que anhelar. Ponme Gálatas 5:16. Otra de las tantas maneras de vivir en santidad es anhelar la llenura del Espíritu Santo. Digo pues, andar por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. ¿Por qué mucho cristiano es carnal? Porque no está viviendo conforme al Espíritu. No ha permitido que el Espíritu Santo le llene, le tome. Por eso hay tanta lucha ahí en la carne. No basta con decir que yo soy espiritual. Tengo que dar frutos de que soy espiritual. Y una de las tantas, hermano, es ya no hacer o tomar los deseos de la carne. Porque podríamos ponerlo, si pones el verso 19, por favor, para que incluso lo subraye en su Biblia y usted se acuerde de esto, que es algo que no debemos practicar. Ahora bien, dice, las obras de la carne son evidentes, las cuales son inmoralidad, impureza, sensualidad, síguele, hija, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, enojos, rivalidades, disensiones, sectarismos, siguiente, envidias, borracheras, orgías y cosas semejantes, contra las cuales os advierto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero ¿cómo es vivir en el Espíritu? Verso siguiente. Mas los frutos del Espíritu es amor. ¿Hay amor en usted? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y por qué duda? Ya está como Pedro. Cuando Jesús le dice, Pedro, ¿me amas?
te amo. Pero Jesús preguntó, ¿tú me agapeas? ¿No lo decíamos el miércoles? ¿Tú me agapeas? O sea, ¿tú me amas con ese amor ágape con el que yo te amo? Que fui capaz de dar mi vida en la cruz por ti. ¿Con ese mismo amor me amas? Porque es el amor al que se refiere aquí, ¿eh? No es el amor filial, es, ay, sí, no, te amo. Mientras las cosas van bien, te amo. Ya cuando las cosas vayan mal, que sepa allá. El amor ágape, y ahí nos tendríamos que ir a 1 Corintios 13, pero no te vayas ahorita, espérate. Porque ahí vienen lo que son las características de ese amor ágape. Mire, ¿se da cuenta qué bonito es escudriñar? Cómo de aquí nos vamos para allá y luego regresamos. ¿Se da cuenta? Y cómo nuestra vida empieza. Pero a ver, regresando al punto. ¿Hay amor? ¿Hay gozo? ¿Le digo algo con todo respeto? ¿Sí? Póngase un letrero, por favor. O cómprese esas emojis que vienen con una gran sonrisota. Gocémonos, hermano, porque hemos perdido el gozo. Hemos perdido el gozo de muchas cosas. Sabe, para mí ayer fue un día bien especial poder pasar tiempo con mis hijas. Con una de ellas salir a caminar, a comprar algunas cositas que quería y que me pude dar el gusto de acompañarla, y luego de repente comiendo en casa con ellas, o sea, hermano, y de prepararles yo de comer, y se sumaron, papá, ¿en qué te ayudamos? Bueno, a ver, tú hazte esto. Yo, si te das cuenta, hasta esa parte, hermano, disfrutarla. Lavé los trastes y con mucho gusto ahí lavando. ¿A quién le gusta lavar los trastes? Mire, a nadie le da gusto. Que lo lave. No, hermano, yo los lavo, les hago un agua de limón, sí. Y luego hasta una niña me dice, ay, pastor, usted tiene un árbol de limones escondido. Porque acá dice que no encontraron. Mire, casi no estoy en casa. No porque no quiera estar, sino por temas de trabajo. No es posible, hermano, que hayan ido a comprar limones cuando tengan limones. Dice, oye, ¿dónde sacó limones? Ha de tener un árbol escondido el pastor. No, simplemente hay que buscarle. Si estamos aquí, lo que le doy a entender, hermano, que hasta eso es un gozo para mí. El venir a la iglesia a prepararme es un gozo, hermano, estar aquí. El despertar un día más da gozo. ¿A usted no le da gozo? O sea, ay, otro día más, no puede ser, ya tengo que ir a trabajar. Ay, ya voy a entrar a la escuela y ahora. ¡Gócese, hermano! Yo le he dicho, está enfermo, pierde un trabajo, gócese. El verdadero gozo es ahí, cuando está el fuego. Pero sabe, si Dios está con usted, usted no se va a quemar. Usted no se va a quemar. Pero hay gozo. Ya. Por lo menos ya dijo amén. ¿Hay paz? Sí, de verdad hay paz. Ok. Aquí sí lo sabe. ¿Hay paciencia? Pase a la siguiente, pastor. La verdad es que nos falta mucho. Yo el sábado le grité a mi hija. No, fue el viernes, ¿verdad? Fue el viernes, yo le hablé mal. Lo reconozco y le pedí perdón a mi hija. Si quieres que te conteste, no, hija, perdóname, yo te hablé mal, perdóname. ¿Y sabes qué pasó? Inmediatamente mi hija también cambió.
¿Por qué no nos cuesta? ¿Por qué no reconocer? ¿Por qué no ser paciente? Y también reconocer que uno se equivoca, como papá. Yo le dije a mi hija, y aquí está, le dije, perdona, mi hija, por hablarte así. Tienes razón. Perdóname, no quiero que te enojes. Pero yo la provoqué. Sí, sí estamos viendo, hermano. Y eso tiene que ver con la paciencia. Otro, a mí no me contestes, soy su padre. Pues sí, seré su padre, pero también su padre se equivoca. Hay fidelidad, hay bondad, hay benignidad en usted. ¿Ven? Todo eso es vivir en santidad. Cuidando nuestras amistades y nuestras relaciones, porque las malas compañías corrompen las buenas costumbres. ¿Con quién te juntas? ¿Con quién hablas? ¿Con quién te relacionas? Renovando tu mente, un tema que dimos en el discipulado apenas, y profundizamos bastante ahí. ¿Tú estás permitiendo que la mente se te renueve con su palabra? Reconociendo tus errores. ¿Qué trabajo cuesta, hermano? Porque el orgullo y la soberbia no me permite reconocer que me equivoqué. Yo le acabo de dar un ejemplo claro, y aquí está mi hija, puede testificar eso. Inmediatamente dije, hija, tienes razón, perdóname, porque no me hiciste nada para que yo te hablara mal. Si estamos aquí, reconozcamos nuestros errores. Eso habla de vivir en santidad. Perseveremos cada día, hermano. Entonces la pregunta importante no es solamente esto: ¿cuándo vendrá Cristo? Conforme a lo que le acabo de decir, ¿estamos listos para recibirlo? ¿Estamos listos para recibirlo? Termino con esto, hermanos, porque se me fue el tiempo rapidísimo. Dios siempre va a sostener a sus hijos en medio de tiempos difíciles. Escucha esto y apréndelo. Dios no te prometió una vida sin dificultades. Eso apréndelo. Porque a veces queremos tener una vida como que todo va bien. Dios no te prometió eso. Pero sí prometió su presencia, que estará contigo. Vaya subiendo la alabanza mientras, por favor, en lo que terminamos. Entonces recuerda esto: la mayor promesa que podamos tener hoy es que no es la ausencia de problemas, es la presencia de Dios en medio de ellas. Daniel en el foso de los leones, solo por estar orando como siempre 3 veces al día, fue acusado y llevado a una fosa de leones hambrientos, y Dios mismo fue el que cerró la boca de esos leones y no lo tocaron. Dios no siempre va a evitar el fuego, pero camina con nosotros en medio del fuego. Entonces, diga a la que tiene a un lado y póngase sobre sus pies mientras lo decimos: aunque la tierra tiemble, aunque las naciones estén en conflictos, los tiempos sean difíciles, podemos declarar lo siguiente: Dios sigue en su trono y mi vida está en sus manos. Mi esperanza está en Cristo. Entonces, hermanos, no es si vamos a ver tiempos difíciles. La pregunta es: en medio de todo, ¿podemos seguir confiando en Dios? Amén. Entonces, que no haya en su corazón miedo, temor de nada.
confíe en la soberanía de Dios. Amén. Y no olvides que hay que velar, orar, servir, predicando, y que confiemos hasta el final. Así que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor. Y si usted desea renovar sus votos con Cristo, desea usted